Buenas tardes y bienvenidos a Especiales Capital, esta transmisión de Mando Presidencial 2022-2026. Este es un momento histórico para los colombianos, pues por primera vez en nuestra democracia es elegida la izquierda para gobernar al país. Y para analizar y hablar de lo que significa y representa esta posesión nos acompañan en estudio Ivette Consuelo Hernández, quien tiene una experiencia de más de 20 años como consultora en comunicación, específicamente en preparar a líderes de empresas y entidades diversas para lograr desempeños de alto nivel ante audiencias y medios de comunicación. Además es fonoaudióloga de la Universidad del Rosario, ha realizado estudios de oratoria y locución. Ivette Consuelo inició un método que integra los aspectos fisiológicos, escénicos y discursivos para el desarrollo de las habilidades de comunicación oral. Bienvenida, además ella tiene un máster en comportamiento no verbal y detección de la mentira en la Universidad de Madrid. ¿Cómo está? Feliz de estar en este momento tan significativo para nuestro país. Bueno, Ivette, vamos a estar conversando con usted más adelante. Y quiero que empecemos a hablar, Ivette, de la euforia, ese primer saludo que hace Gustavo Petro con todos sus seguidores que lo acompañan en la Plaza de Bolívar y ese primer momento físico que él experimenta a segundos de posicionarse como presidente. ¿Cómo lo vio? Es que escucha en ese momento ese clamor que dice "sí se pudo". Y entonces, fíjate que normalmente las personas que ganan mandan señales como esto, ¿no? O mandan señales como esto. Pero él sentado allí de una manera incluso casi derrumbada, que uno esperaría que estuviera erguido. Como de no creérselo, sí, ¿no? Y a la vez como de una humildad muy interesante, porque él tiene momentos en que lo ha destacado, por ejemplo, gestos de soberbia, que lo han posicionado, que hace gestos que lo llevan a determinación, pero otros momentos que contrastan muchísimo con vulnerabilidad. ¿Te acuerdas en el momento del discurso del día de las elecciones, cuando al final, después de un discurso muy fuerte, él dice, no pensé que iba a estar aquí, no me lo creía, me preguntaba si iba a estar? Ese momento de vulnerabilidad, la gente estalló en emoción. Entonces, en ese momento, y saca la mano en puño, que fue una señal muy importante que los jóvenes sobre todo usaron para resistencia. Sí. Ese oír con el gesto y tomar con el gesto, lo que las personas, el sentir de las personas dispara mucho a Gustavo Petro, muchísimo. Se ve en Petro también ese contener la emoción y dispara muchísimo al momento. ¿Cómo se da uno cuenta de esas cosas? Mira, hubo varias cosas, varias señales que ocurren en ese momento. Por ejemplo, todos nosotros cuando queremos disimular el llanto tendemos mucho a abrir las alas de la nariz. Entonces, porque claro, uno quiere frenar la lágrima que va a venir. Segundo, la sonrisa que normalmente pues se dibuja hacia arriba se vuelve un tanto cuadrada. ¿Has visto que todos cuando estamos conteniendo el llanto es una sonrisa? Y la otra característica, el paso de saliva, ese paso del trago amargo, que uno ve que hacen esto. Fueron clarísimos las señales de él y parpadeó hartísimo para evitar que la lágrima salga. Precisamente las imágenes de María José Pizarro, que también está muy conmovida, que sin duda llorando, en ese punto ella recordó a su padre. La risa cuadrada, claro. Y que habría querido que él viviera y viera este momento histórico para lo que fue. Es que, mira, cuando uno hace un análisis de lo no verbal, no es solo lo que está ocurriendo in situ. Por ejemplo, cuando nosotros somos invitados a la casa de alguien sin conocerlo o a la oficina de alguien, por lo que hay alrededor, uno saca conclusiones de ello. A eso le llamamos huellas visuales. Aquí ha habido huellas visuales que han seguido siempre tres corrientes, diría yo. La primera es una diferenciación. Mira que en todo en esto ha habido una diferenciación. La paloma que colocan. Pero a pesar de esa diferenciación, perdóname, te interrumpo, también algo de continuidad también con estos procesos de paz que se venía liderando desde Juan Manuel Santos. Sí, de no olvidar un recorrido. Estos 4 años y conectar otra vez. Y no es una casualidad que esté el expresidente Santos allí, Premio Nobel de la Paz, y bueno, tenemos las ausencias del expresidente Pastrana, el expresidente Uribe, pero bueno, acá tenemos una continuidad, un péndulo que pasa entonces de una política mucho a veces más dudosa en cuanto al entusiasmo hacia la paz, hacia este gobierno que va a marcar. Entonces ahí va la segunda característica, les hablaba de diferenciación, pero también de congruencia, ese tener en cuenta el contexto y lo que él está mandando en todo ha habido congruencia. Mira las imágenes del himno nacional, mira las imágenes de las fotografías de Mauricio Vélez,
y contrastes. Si te das cuenta que como somos un país de contrastes... Mucho color hemos visto. Ahí es donde... Dos momentos muy claros. Un momento, incluso con la música de Mozart, con el Requiem de Mozart, un momento muy doloroso, muy desgarrador, donde además fue genial porque se tuvieron en cuenta las víctimas de ambas partes, de las personas que han estado en el conflicto desde la parte como víctimas, desde la población, como las personas que han estado, que también han puesto demasiadas víctimas y demasiado dolor desde los militares. Ese momento tan doloroso, aquí tenemos la verdad algunas imágenes para mira esto, mira el prohibido olvidar y estas imágenes, por ejemplo, el niño con esa, mira esta imagen. Fue impresionante, este niño con este santo roto, como muchas de nuestras, la niña orando, fueron elementos, incluso los colores, ¿no? Muy dolorosos, que mereces. Y luego hay un momento de esperanza claro, un momento claro de esperanza, cambia la música. Cuando uno analiza a Gustavo Petro desde lo que debería ser la no verbalidad de un líder, no cumple con nada de ello. Y yo estaba tratando para este programa de poderlo explicar y vi un cartel que tenía personas que están allí en la plaza representando también este momento que dice: nos demostraste empatía, conocimiento y experiencia. Creo que se puede resumir el liderazgo desde lo no verbal de Petro, porque con lo no verbal, que son cuerpo y voz, lo no verbal es cuerpo y voz, él demuestra empatía, expresa conocimiento y pues tiene una experiencia de mucho recorrido, mucho tiempo en este campo. Petro hubo un momento que miró la plaza en silencio, ¿viste esa toma de atrás? Ese plano fue muy importante. Yo creo que no teníamos una posición tan sensible en ese sentido hace mucho tiempo. Y Petro le da mucho significado a las pausas. Y las pausas disparan los silencios. Mira que los músicos dicen que Mozart es Mozart por los silencios de Mozart. A propósito que estuvo la música de Mozart con las fotografías de Mauricio. Petro es capaz de tomar los silencios y darles un significado muy especial. Los resignifica. Y el silencio genera mucha empatía. Francia Márquez y su diseñador, ¿no? Han puesto de moda el color como representación de muchas de las razas que habían sido olvidadas y que se caracterizan por el color. Que exalta la belleza de ese cuerpo negro, ¿ven? De ese cuerpo redondo, hermoso, voluptuoso, resalta su pecho, resalta todo lo que ellos le dan importancia al color, a la vivacidad. Blanco, naranja, azul. Azul, qué belleza. Yo al principio pensé que era morado y pensé que como la hija de Petro, que tenía algo que ver con la lucha feminista, a lo mejor. Pero cuando lo vemos en ese azul, en ese naranja, yo no me atrevería a decir qué quiso decir el diseñador, sería atrevido de mi parte, pero lo que sí uno ve es la forma como Francia en el momento, mírenla allí, la dignidad en su rostro, la manera como fue pronunciando las palabras, la forma de entornar los ojos y luego el sentarse un poquito tumbada, pero miren cómo cada pausa que ella va dando, cada determinación en la mirada, es un contraste en la determinación de la mirada y la ternura de la sonrisa. Y además que los dos llenos de manillas, manillas de origen indígena. El collares, no importa si va con el color del vestido, pero ahí está la representación de nuestra cultura en las manos del propio presidente y de su vicepresidenta. Además ha habido algo en los diferentes discursos en los que Petro está hablando. Francia está muy activa. En teatro le dicen mucho a uno que uno tiene que actuar la ausencia. Francia en la ausencia está presente. ¿Por qué? Porque a cada parte de lo que dice Petro en los momentos muy importantes, ella los representa, los afirma con su cuerpo y con su voz, dispara el discurso. Y hay algo interesante con la espada. Mira cómo se crean también símbolos que no necesariamente son dichos con la palabra, pero que son muy fuertes en lo no verbal, ¿no? Una imagen vale más que 1000 palabras. La espada se demoró, él pidió que la espada se demoró, pero llegó, igual que todo lo que ha sido la vida de Petro, se demoró, pero llegó y se marcó con autoridad. Ese atraso de la espada, como ha sido la llegada de él a esto, fue muy significativo, fue simbólico, paralelo. Él inicia su discurso con un silencio. Sí, y como te decía, él resignifica mucho el silencio. Mire cómo los momentos en que él dice alguna frase o cuando estaba terminando, cómo impacta con el silencio. Y creo que es un buen momento para hablar de la voz de Petro. ¿Tenemos tiempo de hablar de la voz de Petro? Claro que sí. Sí, porque normalmente en lo no verbal nos centramos mucho en todo lo que hace el cuerpo, en ciertos simbolismos visuales,
pero ¿qué de la voz? Las abuelitas no se equivocaban cuando hablaban del tonito, de la importancia del tonito. Entonces analicemos elementos de la voz de Petro. Primero, los contrastes que uno hace con la voz son significativos. La partitura de la influencia y de los instintos está mucho en la voz. Entonces, hay tres elementos que desde el sonido crean énfasis. El primero, los contrastes con volumen. El volumen o intensidad es la fuerza, que la tendemos a confundir con el tono y no son igual. Volumen es diferente a tono. Los colombianos en general enfatizamos mucho con el volumen. Esto fue lo que se conoció. Ahora vamos a las imágenes. Mire, es algo muy colombiano. Pero Petro no usa tantos contrastes con el volumen. Sin embargo, usó estratégicamente volumen suave. Por ejemplo, dijo a los que están, voy a ponerme las gafas, pero él dijo, solo quienes vivieron el dolor, solo los que lo comprenden pueden estar cerca. Ese momento, mira que cuando uno quiere estar cerca a alguien, le da un sentido pésame, ¿qué hace? Disminuye el volumen. Usó, por ejemplo, esos contrastes. Vamos con los contrastes que Petro hace con el tono, que los usó estratégicamente. El tono es qué tan agudo, qué tan grave hablo. La escala musical en la voz. ¿Se dieron cuenta cuando él habló de los expresidentes, por ejemplo, cómo usa el tono agudo con ironía para generar una crítica, por ejemplo? Entonces dijo a los expresidentes presentes y a los ausentes. Ese agudo genera toda esta ironía y entra incisivamente. El tono es lo que más influencia en el instinto. También, y Roy sí utilizó bastante los contrastes de volumen, del fuerte al débil, lo utilizó. Petro es un maestro en los tonos, del agudo al grave. Y algo que hizo muy reiteradamente Petro fue el contraste en los ritmos, es decir, en las velocidades y las pausas. Bueno, ya hablamos de las pausas, hablemos de las velocidades. Por ejemplo, cuando uno enfatiza alargando una palabra o haciéndola sílaba a sílaba. Le voy a dar el ejemplo. Él, por ejemplo, dijo, hubo una parte que dijo, por ejemplo, vamos a dialogar sobre cómo no matarnos. Esto de silabiar una palabra, como cuando dicen ponga atención, usándolo prudentemente es impactante, lo usa mucho la publicidad. Y Petro también improvisó, ¿no? Que improvisó. Yo diría que este Petro es el Petro también más de control emocional, pero también se permitió improvisar algo que esperábamos. Y también se permitió ciertos momentos. Ustedes vieron al final cómo se le cierra la garganta, que nos pasa a todos porque la laringe es un punto de tensión física, pero también de tensión emocional, que decimos se nos hizo un nudo en la garganta, y él lo aprovechó con el silencio nuevamente. Y para terminar, respecto a la voz de Petro, ¿cómo articulamos las palabras? Petro tiene una articulación de las palabras muy característica, alargando las consonantes finales. Les doy ejemplo: país, lograr, verdad, constitución. Eso lo marca muy determinado. Aquí hay algo bien interesante. Hemos asociado la determinación con cierta agresión. Y hablaba yo con personas en la calle, ¿qué te encanta del presidente? Que supe que votaron por él, del presidente electo. Me decían que tiene una serenidad que estábamos esperando, que no se descontrola, sí, y que es capaz de afrontar las cosas. Es decir, esa combinación de determinación con serenidad vuelve a ser un común en los contrastes que genera Petro. Para los próximos presidentes, ¿qué hay detrás de esa frase? Aquí está la espada del pueblo. Espero que este sea un mensaje para los próximos presidentes. Uno de los grandes miedos que circuló en medio del fake news, las redes sociales, era el enquistarse en el poder. ¿Qué hay detrás de esa frase? Claramente, y como lo pronunció, como lo determinó, estoy dando muestra de que no me voy a enquistar en el poder. Y también da la impresión de que van a mover la espada de sitio. O de pronto, pues, el ¿Dónde lugar natural. ¿En su lugar natural? La Quinta de Bolívar es el lugar natural, bellísimo. Y recordemos inclusive la película Bolívar soy yo, ¿no? Que recrea hasta un tono de comedia, pero maravilloso para que volvamos. Aquí tenemos el lápiz y el papel, Ivette. ¡Wow! Sí, para que escribamos de otra manera, ¿no? El lápiz y el papel, como esta manera en que todos podemos escribir esta historia también. Creo que la cantidad de lenguaje visual que usó Petro lo hace muy significativo. Ustedes vieron la empatía que genera Sofía con las audiencias. Pero vieron lo que acaba de hacer.
la forma como estaba saludando, que lo hizo también muy cálidamente la esposa de Petro, pero Sofía es muy especial cuando saludó a las personas de Casa de Nariño, a las personas de aseo y todo. La manera como inclinó el cuerpo, que es una señal de empatía, la manera como puso la mano por debajo, como diciendo yo estoy también para servirte, y la manera como cálidamente con la mirada y con el rostro. Reverencial. Sí, es casi reverencial y genera que la gente la ame, porque es muy... Y que dignifica también la labor de las personas que hacen parte sí, claro. de los servicios No, generales. Y esto ha sido parte del simbolismo de Petro, ¿no? La familia, cómo se besan, cómo se abrazan. Mira la niña pequeña ahora cogida de la mano de él. Un beso sí. a su hija menor en la... Trabajaré para construir la paz como nadie, como nunca, Ivette. Sí, y mira que volvemos a lo mismo, esas expresiones categóricas y de convicción de él, y que las enfatiza con la voz y que las enfatiza con lentificar esas palabras, como nadie y como nunca. Absolutamente determinado, absolutamente enfático. Cuando mencionaba la corrupción, sí utilizó la intensidad fuerte para mostrar una convicción y el lentificar las palabras. Y también esto lo apoyó con la mirada, con la expresión, con el bajar el rostro, que es algo que hace uno cuando muestra un enfrentamiento decidido. Mire que esto es altanería, pero esto es un enfrentamiento decidido. Entonces mire que genera simbolismos con esos dos elementos.